Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a conversar con Alexander Torres Iriarte, el nuevo encargado del Centro Nacional de Estudios Históricos, que tantos años llevó adelante Pedro Calzadilla, quien hemos tenido en nuestros programas con el tema del Centro Nacional de Historia, ahora Centro Nacional de Estudios Históricos. Con él vamos a tratar 3 temas importantes, pero antes quiero enviar un abrazo afectuoso a los familiares y amigos de León Moraria, que se nos fue, pero nos dejó este libro, Creencia y Barbarie, y la invitación a conformar en la lucha por una república realmente laica, una asociación. Así que nosotros en tvlecturas.wordpress.com hemos montado este libro, hemos montado todos los contactos para que ustedes se puedan poner de acuerdo con otras personas y unirse a este proyecto que dejó andando León Moraria, descargar el libro y bueno, unirse los que estén de acuerdo con con esta asociación, unión de librepensadores, ateos, que están llevando adelante este proyecto que dejó andando León Moraria. Y en Italia se nos fue Andrea Camilleri, el que inventó ese comisario Montalbano, que lo hemos visto en la serie de televisión protagonizado por Luca Zingaretti, y con ese otro personaje tan loco que se llama Cattaré. Ese comisario Montalbano que hizo Camilleri en su serie policíaca que escribió desde los años 70, desde que tenía 70 años, perdón, y durante mucho tiempo estuvo desarrollando, que se ha llevado a la televisión italiana y que nos recomendó tan entusiasta Marisol Calzadilla, y bueno, nosotros nos volvimos también lectores de Andrea Camilleri y ahora lo seguimos por la serie de televisión a ese comisario Montalbano, que es un comisario muy apegado a los valores, a la ternura, a la inteligencia, y que bueno, se nos van las personas, pero nos queda su obra. Así como se nos fue Bolívar y se nos quedaron nuestros proyectos, nuestros lo digo yo porque nunca habíamos internalizado tanto la figura de Bolívar como en esta Venezuela bolivariana. Tú decías que habíamos, en una entrevista que te hicieron en Todos Adentro, que hemos pasado de ser, ¿cómo era? La historiofobia. Historiofobia a historiofilia. Sí. A nosotros no nos gustaba la historia, de verdad, qué fastidio, qué chimbo está estudiando Bolívar, eso es un fastidio. Y ahora todo el mundo quiere saber de historia. Lo que ustedes organizan en el Centro Nacional de Estudios Históricos es masivo, de una convocatoria permanente, de todo tipo de cosas. Y hay 3 temas que yo quisiera desarrollar hoy. Se ha conformado, por ejemplo, para empezar, una comisión presidencial para celebrar un nuevo aniversario especial de la batalla de Carabobo. ¿Por qué crees tú que en el presidente se despertó ese interés para que se hiciera una comisión presidencial para ese tema? ¿Por qué eso? Y bienvenido a la librería mediática. Bueno, gracias María Alcira por esta hermosa oportunidad que me brinda. Fíjate, eso parte de un supuesto muy interesante. El presidente Chávez lo dijo una vez de una manera bastante pedagógica en el 2006. Nunca alcanzaremos el futuro grande que deseamos si desconocemos el pasado grande que tuvimos. Esa idea de que la historia no es el relato inaprensivo del pasado, es un relato insulso, insustancial, es una narración de hechos pretéritos que nada tiene que ver con la contemporaneidad. Si Chávez puso el acento en la historia, es porque comprendió desde el principio que en ella hay un discurso liberador, emancipador. Un pensador, E.H. Carlos, dijo de una manera también interesante. Él dice, la historia es memoria y es esperanza. Memoria por el pasado y esperanza por el futuro. En este sentido, todo esfuerzo que se haga en el marco del Bicentenario de resaltar las figuras protagónicas de hombres y mujeres de todos los sectores sociales de ayer, que fueron protagonistas, hacedores, artesanos de su propio destino, nos sirve como pábulo espiritual, ideológico y sobre todo material para la construcción de un futuro mejor. Dicho en otras maneras, no es un anacronismo retomar un acontecimiento que ocurrió hace 200 años, donde hicimos patria pese a todos los obstáculos que tuvimos, y estamos diciendo a la gente que así como nuestros mayores lo lograron ayer, nosotros hoy estamos
llamado a lo propio. Hacer historia es construir futuro. Claro, y ustedes han colaborado tanto con las personas que no solamente son los estudiosos, los doctores, los académicos, sino uno que es curioso de la historia. Entonces uno toma esta revista Memorias de Venezuela, y aquí hay una dedicada a la campaña de Carabobo, ¿verdad? Sí. Que se hizo con toda la información que uno puede requerir y que complace a exigentes y a curiosos. Uno puede ver también en la colección Bicentenario un capítulo dedicado a la batalla de Carabobo, y entonces puede estudiarlo ahí si quiere, porque recuerden que estos libros no solamente se distribuyen gratuitamente en papel, sino que también se descargan de internet, y uno puede ver también, porque la Memoria de Venezuela tiene una visión de historiadores que creen en la historia como tú lo has descrito, y hay otros historiadores que la ven de otra forma. Entonces, como la gente que hace el desafío de la historia, otra revista con otra visión del mundo, que también uno la puede revisar. Pero la batalla de Carabobo, ¿qué aportó? Por ejemplo, nosotros nos reunimos con niños y queremos hablarles de la batalla de Carabobo. ¿Qué podemos destacar de la batalla de Carabobo? ¿Cuál fue el aporte a esta realidad que nosotros vivimos hoy? Sí, fíjate, lo primero que hay que decir es que la batalla de Carabobo es un acontecimiento que ocurre el 24 de junio de 1821. Pero en la historia nada surge por generación espontánea. En gran medida es consecuencia de un conjunto de factores, de fenómenos que no son tan fáciles de resumir, pero que yo voy a hacer un esfuerzo pedagógico. Lo primero que hay que decir es que el 7 de agosto de 1819 se da lo que se llama la Batalla de Boyacá. Allí neogranadinos y venezolanos liberan a Cundinamarca y Bogotá de España. Bolívar, transado con la idea de la integración gran colombiana, se devuelve prácticamente, y en Angostura, otra vez, donde dio su famoso discurso, funda, por la Ley Fundamental de Colombia, la República de Colombia. Pero eso ocurrió el 17 de diciembre de 1819, día que él estaba casualmente 11 años después va a morir, no sé si por razones cabalísticas, casuísticas o causalidades inexplicables. Pero lo interesante es que ese Bolívar, que está fundando la República de Colombia, se encuentra que la avanzada española, la avanzada realista, prácticamente tiene ocupado todo el territorio de Venezuela y parte del territorio todavía neogranadino. Es decir, desde Cartagena, pasando por La Guaira, Maracaibo, Cumaná, Barcelona, todo eso está ocupado, la región costa norte, por los españoles. Y en cambio los patriotas estaban apostados en lugares como Táchira, Mérida, parte de Trujillo, parte de Maturín, muy bien fragmentado, diluido, sobre todo en Apure y bien concentrado en Angostura, donde tenía el bastión donde se levantó la República. Desde el punto de vista numérico, los historiadores no se ponen enteramente de acuerdo, pero era superior el número de efectivos españoles contra los, digámoslo así, los revolucionarios independentistas. Hay quienes hablan de 14.000 efectivos, un ejército muy potente, con muchos recursos, con muchos medios, mientras que un ejército más menguado, que es el ejército patriota, que hay quienes se atreven a hablar de 6.000. Dado que la situación era desventajosa para el bando independentista, Bolívar está trazando una estrategia, pero ocurre un hecho internacional que va a abonar a la causa del rompimiento con el yugo español. Y esa causa es que España misma está sufriendo una rebelión, porque Fernando VII es apresado, y eso es lo que en la historiografía se llama el trienio liberal, porque los liberales le obligan a jurar la Constitución Liberal de 1812, y hay una reacción contra la monarquía a favor de un liberalismo más o menos moderado, de una monarquía constitucional, y eso obliga a que las autoridades españolas que están en tierra firme, entre esos Pablo Morillo, tenga que sentarse con el Libertador y parar las hostilidades. Eso ocurre en la localidad de Trujillo en noviembre de 1820. Y eso es lo que se llama el Tratado de Regularización y Armisticio en Santana, donde se abraza Pablo Morillo con su lugarteniente Miguel de la Torre y Simón Bolívar, que tiene su lugarteniente, que es Antonio José de Sucre, posterior gran mariscal de Ayacucho. En todo caso, allí, desde el punto de vista geopolítico, Bolívar está dando la seña
de que él es el presidente de la República de Colombia, y así lo reconoce España. Está, entre comillas, tratando de humanizar la guerra que había arrancado 7 años atrás en ese mismo Trujillo con el decreto de guerra-muerte, dado por el Libertador en defensa propia de la ofensiva exterminadora de los españoles, pero que en ese noviembre paran las hostilidades. Pero muchos de los acuerdos fue, bueno, una negociación pacífica, la posibilidad de reconocimiento del otro, y ocurrió un hecho interesante. Maracaibo, que era prácticamente sometida por España, termina pues liberándose y se adhiere a la República de Colombia. Esto lo interpreta los españoles, Ramón Correa, Miguel de la Torre, como exactamente una afrenta, como un desconocimiento del acuerdo previo, y comienzan después las polarizaciones de los ejércitos, Bolívar por un lado, los realistas por el otro, y Bolívar desde ese finales de abril está organizando la estrategia final. Ahora, ¿qué podríamos resaltar entre todo esto? Primero, la habilidad que tuvo el Libertador de utilizar la negociación como un mientras tanto, como una oxigenación para reagrupar la fuerza dispersa. Aprovechar también un tiempo para analizar la estrategia del otro, en este caso del enemigo, y buscar una manera de fragmentar un ejército español superior numéricamente. Y eso es lo que en la historiografía de la historia militar en Venezuela se llama la estrategia de la diversión o el divertimento. Buscar la manera de poner obstáculos o situaciones donde un ejército más fuerte y más unido se fragmente para llegar a un desenlace en el cual numérica y geoestratégicamente favorece al bando que está en franca desventaja. Entonces Bolívar utiliza la experiencia de Rafael Urdaneta, de Carlos Sublé y sobre todo de José Antonio Páez, hace un ejército en el norte, del sur y central, le da varias responsabilidades, entre ellos a Bermúdez, de venir a Caracas y pierde la batalla de Caracas-Bermúdez, pero Bolívar logra parar los que venían de Coro y los que venían de Barquisimeto. Entonces son muchos los elementos presentes en una campaña más que una batalla, porque la batalla fue el acontecimiento bélico que fue la resolución final. Pero antes de eso hay un previo que hay que entender, cómo los acontecimientos internacionales influyen en los factores de la guerra, en este caso, cómo la estrategia militar de Libertador es importante y cómo convergen en la visión geopolítica y la visión geoestratégica del Libertador el uso de fuerzas distantes y dispersas. O sea, cuando uno ve la batalla de Carabobo, uno ve desde la Legión Británica, ¿verdad?, de hombres que vinieron a entregar su vida por el ideal de la independencia, hasta los lanceros de Páez, ¿verdad?, símbolos por ejemplo, que perdieron la vida en esta batalla, que deben ser recordados, como Manuel Cedeño, ¿verdad?, como Ambrosio Plaza, pero también ves símbolos como el negro primero, Pedro Camejo, que encarna, representa o simboliza la participación popular en el marco de nuestra guerra de independencia. También sabemos que 14 mujeres participaron en esto, que hemos contabilizado. De tal manera que no es como nosotros decimos, la batalla de Carabobo es más que una batalla, es más que un acontecimiento bélico, es la concreción después de 10 años de lucha de lograr por fin romper el lazo que nos unía al ominoso régimen español de la hora. Y Bolívar lo tenía claro, después de Carabobo lo que venía era el sur. Y aun cuando en Carabobo no se liberó totalmente a Venezuela, porque hubo unos reductos que terminaron en Maracaibo, en La Guaira, etcétera, Bolívar entendió que mientras que algunos estaban rematando al bando opositor, terminaron allá en el lago de Maracaibo en el año 23, aquel 24 de julio, en la famosa batalla naval del lago, Bolívar se abocó al sur. O sea, sin batalla de Carabobo no había Pichincha, no había Bomboná, no había posibilidad de alcanzar la batalla de Ayacucho, que liberó a Venezuela y a toda nuestra América desalojó del continente a los españoles opresores de la hora. Bueno, imagínense ustedes todo esto, que es solamente una síntesis chiquitica de todo lo que tenemos que leer y estudiar
y que a uno se le queda, ¿verdad? Uno queda con ganas de más. Sí. Pero hoy quisimos abarcar 3 temas. Que se los dejamos a ustedes para investigar, para leer, para ahondar, para ir a las bibliotecas públicas, para ir a la librería del sur, para buscar en los libros de los niños, la batalla de Carabobo. Pero ahora vamos a volver a la figura de Bolívar y de su maestro, de Simón Rodríguez, que este año cumpliría 250 años, porque es que no tenía que haber partido nunca, tenía que haber cumplido 250 años y nosotros lo vamos a celebrar en Venezuela. ¿Qué importancia histórica tiene que haya estado presente tan cerca de Bolívar Simón Rodríguez para Alexander Torres, que hoy nos acompaña en la librería mediática? Eso lo vemos en la próxima parte. Fíjense una cosa, lo que uno consigue, Historia de Venezuela y de Nuestra América, el libro de primer año, Ciencias Sociales, de la colección Bicentenario. Es algo que nosotros ya lo vemos natural. Y es que la cultura popular ahora, para nosotros es un tema, conocemos. Pero yo me acuerdo que Pedro Calcella siempre nos decía, sí, pero las pequeñas historias de la historia, esas pequeñas, lo que ustedes decían, bueno, pero 14 mujeres también participaron, pero estas personas que nunca se nombraron, nosotros conseguimos que participaron. Esas pequeñas historias de la historia no se contaban. Y ahora está investigándose qué había en esa América, que decía Simón Rodríguez, que no tenía que estarse copiando nada, que teníamos que ser originales. Y era importante, y esto lo reseñan nuestros libros, lo reseña Memorias de Venezuela, lo tenemos en la misión Robinson, que lleva el nombre de Simón Rodríguez, que se hacía llamar Robinson, lo leemos en estos libros como Inventamos o Erramos, de Simón Rodríguez, lo vemos aquí en los libros de Gustavo Pereira, que refiere a Simón Rodríguez como maestro del Libertador. Es una parte, es un elemento señero de la historia de la humanidad, Simón Rodríguez como personalidad, que es tan importante. Y yo me imagino que como todo buen historiador venezolano, todos tus libros, incluso que habla sobre literatura, pues que estás haciendo crítica literaria aquí de libros que hablan de nuestra historia y otros ensayos que has ganado la Estefania Mosca. Tú tienes como internalizado ese Simón Rodríguez que se sentía original, pero que al mismo tiempo se sentía en contacto con el mundo y que por ese contacto generoso con el mundo se sentía más venezolano, más original. Sí. ¿Cómo sientes tú como historiador la influencia de Simón Rodríguez en ti? ¿Por qué los venezolanos tenemos que estudiar a Simón Rodríguez? ¿Por qué tenemos que celebrar ese cumpleaños 250 como si estuviera aquí con nosotros? Sí, mira, yo vería en él, en su periplo vital, recordemos que Rodríguez nace en 1769, 28 de octubre, 250 años van a ser de eso, pero muere un 28 también, pero de febrero de 1856, es decir, tuvo una vida provecta, larga, sí. Murió octogenario. Entonces, encontrarse con su vida es una cita con la grandeza, ¿no? Y es encontrarse con la originalidad en todo el sentido de la palabra. Si nosotros revisamos con ojo avisor, con grano sal y con un grano de picardía, la vida de Rodríguez, seguramente para algunas mentes conservadoras va a parecer un personaje bastante incómodo, ¿no? Porque no es un hombre ceñido al canon de las biografías de los notables. Es un tipo que fue relegado en gran medida, no solamente porque era una especie de tronado de rayos, ¿no? Una especie de loco y de irreverente, sino también porque hasta la manera como él planteaba sus ideas eran desafiantes y no lo podríamos encauzar o enmarcar en el pensamiento moderno ilustrado tradicional. Yo creo que en eso fallaron en gran parte algunos de los primeros análisis que hicieron de Rodríguez, porque lo vieron como una especie de Rousseau tropical, sí. Y a Bolívar como el Emilio, ¿no? Esas tesis que en los años 50, un poco casada con esa visión eurocéntrica de que no hay originalidad y que nosotros somos una extensión de Europa, entramparon, encunaron una visión de Rodríguez que lo terminaron marginando como un imitador más, ¿no?
Bueno, yo creo que los análisis de Juan Antonio Calzadilla Reaza ayudaron Muy bien, mucho. muy De bien. hecho, yo le agradezco siempre a Juan Antonio, porque yo empecé a entender a Rodríguez leyendo a Juan Antonio. Muy bien, exactamente. Juan Antonio es una persona que Juan Antonio Calzadilla ha aportado mucho en esa dirección. Pero fíjate que yo notaría rápidamente 4 elementos que son altamente simbólicos y que nos ayudarían en parte a desenredar este personaje. Lo primero es que Simón Rodríguez ya no se llama Simón Rodríguez, él se llamaba Simón Narciso Cayetano Rodríguez. Hoy en día se dice que por una diatriba que tuvo con su hermano, terminó anteponiendo el apellido materno al paterno. Ya eso es un estado de irreverencia. Pero su vida también es motivo de discusión, porque hoy se sabe que es un niño expósito. Un niño expósito es un niño que en la colonia se le llamaba expósito de esta feligresía, era lo que muchos después van a llamar bastardo, sin padre reconocido. Expósito viene de la palabra expuesto. Expuesto porque era o bien entregado a una cofradía, puesto en una canastilla, muy romántico eso, en la puerta de una familia principal, en la puerta de la iglesia, para que esto lo criaran como su hijo verdadero. Es decir, él tiene el sello indeleble de la exclusión desde que nace. Pero además de todo esto, otra clave interesante en Rodríguez, es que Rodríguez, a pesar de ser un excluido, tenía la consideración y el respeto de los caraqueños, inclusive de los mantuanos, que algunas veces se valían de su sabiduría para leer libros, para traducir hojas, para... Era un genio. Era un genio. Era un genio. Y le permitían... Decir que era un Rousseau es reducirlo. Era reducirlo. Y le permitían ciertas cosas que las leyes no estipulaban, como por ejemplo que no podía enseñar niños mulatos, negros o pardos. Fíjate que la llegada de Simón Bolívar a la casa de Simón Rodríguez fue como un castigo que el mentor del Libertador, que fue Carlos Palacio, prácticamente lo internó en esa casa donde él tenía que rebajarse como niño rico de intercambiar con niños que no eran de su clase. El mal salió bueno porque al final generó una ebullición y una revolución. Pero en su vida todavía hay muchos lunares. Por ejemplo, porque abruptamente en 1797 sale de Venezuela, se presume que, según Rumazo González, porque participó en la rebelión de Gualí España. Pero después la adopción del seudónimo Simón Rodríguez, Samuel Robinson, manteniendo intacta la letra inicial, Samuel Simón Robinson Rodríguez, presumiblemente por Samuel bíblico, con una simbología, y Robinson por Robinson Crusoe. Pero lo interesante en todo esto es que hubo como en la vida de Rodríguez, después de que está con el Libertador en 1804, del futuro Libertador, ve la coronación de Napoleón y Josefina y van al juramento en el Monte Sacro en 1805, el 15 de agosto, hubo como un silencio de 20 años de su vida, hasta que Bolívar, aquella famosa carta del 19 de enero de 1824, que es una carta testimonio, oh mi maestro, oh mi amigo, oh mi Robinson. Pero Bolívar lo nombra el Sócrates de Caracas, y siempre me ha llamado la atención eso. Un gran pensador venezolano, español, que se nos fue hace años, llamado J.D. García Vaca, Juan David García Vaca, hizo el prólogo para un memorable libro que se llama Sociedades Americanas, en la editorial Nuestra, ¿verdad?, en Biblioteca Ayacucho. Y él hace una salvedad, porque es Sócrates y no otro, ¿no? Y cuando uno ve la vida de Sócrates, que era el partero, que era hijo de una persona popular, que no era eupátrida, que no era un buen nacido, que andaba en las calles contradiciendo a los sofistas, que eran los sabios consagrados, pero truculentos de la antigua poli, uno se da cuenta que él, como Sócrates, fue un execrado y terminó bebiendo la cicuta de sus iguales. A Sócrates lo someten porque supuestamente pervierte a la juventud y adora falsos dioses. A Rodríguez lo someten a la expatriación porque supuestamente era un loco y estaba hablando de república y de sistemas originales, ¿no? Y lo más triste de la vida de Rodríguez, a pesar de su portentoso y anchuroso pensamiento, son sus últimos días, ¿no? Cuando prácticamente es abandonado por su propio hijo y otra persona sale al paso y lo ayuda. En sus últimos días él terminó metido en un problema con un señor llamado Segarra por la venta de espermas de vela
y lo agarra la muerte en Amotape, un pueblo olvidado del Perú, y prácticamente, mira, poca gente supo la grandeza de este personaje. O sea, Rodríguez es rescatable, no solamente por ser el mentor de Bolívar, que ya es bastante, sí, sino que él es un sabio con luz propia. Sí, y además yo he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que hacen promoción de lectura o que piensan en la relación del ser humano con el libro de otros países, en especial los europeos, y son muy reacios a reconocer que lo que ellos están haciendo como nuevo, ya lo dijo Simón Rodríguez, y yo se los digo. Usted está diciendo que hay que enseñar a aprender, eso ya lo dijo Simón Rodríguez. Muy bien. Usted está haciendo todo lo que ya Simón Rodríguez hizo. Muy bien. Todas las técnicas educativas de mayor avanzada que ha vivido en los últimos años, todas son robinsonianas, todas. No hay una sola que no sea efectiva, que no sea maravillosa, que no tenga resultados extraordinarios, que no sea robinsoniana. Y eso nosotros lo tenemos que reivindicar. Por eso es importante explicarle a los niños que no solamente es lo que tú dices, no solamente es porque fue el maestro del Libertador, y mira qué alumno tuvo, tremendo alumno, sino que él mismo era una luminaria. Él vale 1000 libros, él vale 1000 estudios, por eso no tiene que agradecerle a gente como Juan Antonio Calzadilla Reaza y también como Ali Rojas Olaya, sí, que se ha dedicado también a estudiar a Simón Rodríguez y a mostrarlo permanentemente en las redes sociales, en libros, en conferencias. Es muy importante. Conceptos como toparquía, que se están defendiendo hoy en día, esa idea de educación productiva, esa idea de ir de la mano el taller con la escuela, esa visión de forjar republicanos, pero forjar republicanos en república, ¿no? Y esa visión que después exactamente la escuela activa, la escuela nueva, va a forjar sobre la idea de el desarrollo integral de la personalidad. Ya estaba, antes que Pestalozzi, antes que muchos otros, estaba en Simón Rodríguez. Fíjate que yo en los últimos años me he preocupado mucho por el pensamiento latinoamericano, y es difícil no conseguirse como uno de los pensadores fundacionales de un pensar situado, de un sujeto que irrumpe con un horizonte de interpretación, un horizonte de sentido propio, con un lugar de enunciación distinto con Rodríguez. Rodríguez se sitúa en el nosotros, en la filosofía situada. O sea que después lo que va a decir Sea, por ejemplo, en sus planteamientos filosóficos y muchos otros pensadores latinoamericanistas, de que la filosofía y el pensar es producto de la realidad que vive el sujeto y que no nos debemos vestir con ropaje ajeno, por muy atractivo que sea, porque la filosofía es la postura racional ante la totalidad de lo real y los individuos viven su propia realidad y construyen su propio mundo. Jen Rodríguez está esbozada de una manera magistral, no solamente en cuanto al contenido, sino inclusive con la forma. Sí. Hay quienes dicen que Rodríguez también, así como revolucionó el contenido, hasta la forma, la grafía. Claro, que eso era lo que a uno también a veces lo medio impactaba, ¿no? Decía, bueno, pero ¿por qué escribía así? ¿Qué es esto? ¿Será que se equivocaron? Como una fórmula química, como una ecuación física, ¿no? Exactamente, así escribía. Entonces uno decía, ¿pero qué es esto? Y entonces uno lo que tiene es que liberarse también de todos esos corsés y empezar a leer libremente a Simón Rodríguez, a admirarlo y a celebrarlo. Yo creo que él sería tan feliz de poder ver lo que hemos hecho nosotros en materia educativa en Venezuela, ¿verdad? Pero el apotegma de Rodríguez, que está en ese título, o inventamos o erramos, yo creo que ahí está la piedra filosofal. Miedo a crear, miedo a crear, aunque nos equivoquemos, a estar imitando servilmente a aquellos que nos ha hecho daño, ¿no? Es arriesgarnos a pensar con audacia, con responsabilidad y con bastante creatividad. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer la última parte del programa en torno a algo que ha venido sonando mucho y que yo quería que Ernesto Villegas estuviera aquí para que nos explicara cómo entiende él ese discurso de Angostura, porque cree él que el presidente dijo hay que hacer 1 millón de discursos de Angostura y lo tiene que leer todo el mundo. Entonces, como Ernesto no vino, vendrá en otra oportunidad. Eso nos lo va a contestar nuestro historiador, que también ha estudiado muchísimo el discurso de Angostura y que nos ayuda también a preparar un programa que con niños organizamos para que ellos estos temas los entiendan con sus palabras, como decía Saramago, que son sencillas, pero que son también muy dicientes. Ya venimos con más de la librería mediática.
Bueno, seguimos teniendo como referencia no solo las revistas Memorias de Venezuela, sino la colección Bicentenario. Y resalta en la parte dedicada al Congreso de Angostura esta frase de Bolívar: dignados considera a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Entonces, del discurso de Angostura se han hecho extractos, se han hecho libros, se ha hecho de lectura inicial para lo que está en formación, que es el Plan Revolucionario de Lectura, o el Plan Nacional de Lectura, o la Campaña Nacional de Lectura Manuel Badel, que yo me imagino que se está formulando, que tiene sus formas de hacerlo. Nosotros no hemos leído aún, o no está listo todavía esa formulación del plan de lectura Manuel Badel que lleva adelante el Centro Nacional del Libro, pero sí sabemos que esta es una lectura inicial, que esto es un debate y que esto es una lectura para compartir, y que Gustavo Pereira la ha estudiado en algunos de sus libros, la ha presentado, y que ese extracto pues se ha editado varias veces. Incluso una edición conmemorativa que hizo el Centro Nacional de Estudios Históricos, la nueva lectura del discurso de Angostura. Pero ¿por qué nueva lectura? Porque hay que leerlo de otra forma. Sí. ¿Por qué crees que Gustavo Pereira claro, presentaba así? todo documento es susceptible de lecturas múltiples, ¿no? Claro, porque tú hablabas de una geopolítica y de unos acontecimientos que eran de esa época, Muy bien. cuando hablabas al principio. Muy ¿no? bien, eso Y está ahora, muy vinculado con claro, y esto. ahora tenemos que leer eso al momento actual. Muy bien, porque hay un principio que no debemos renunciar, ¿no? La vigencia de un pensamiento no está en el pensamiento en sí mismo, sino está en la manera, en la audacia con que en la contemporaneidad, en nuestro hoy, preguntamos sobre ese ayer. Y la respuesta que nos da eso de ayer nos ayudan o nos dan clave para en lo sucesivo nosotros continuar. ¿No te parece complicado que un niño lea el discurso de Angostura? ¿Puede hallar cosas interesantes acá? Sí, desde el punto de vista didáctico es bastante complicado, para ser honesto. Pero ¿cómo podemos entrar a que ellos se interesen? Con palabras claves que encierran valores que todavía gozan de muy buena actitud. Tenemos que buscar. Tú mencionaste igualdad, sí. mencionaste libertad, Bueno, que es recurrente. Claro. Lo otro es asociar al libertador, exactamente, su palabra es el libertador. Bolívar siempre dijo, bueno, libertador o nada, ciudadano nada. Cuando muchos trataron de seducir lo que se nombrara emperador de Colombia, él mantuvo una postura firme a favor de la república. Pero lo que yo digo es que sin que sepa remedio y que sin se vea forzado, nosotros podemos enseñar pensamiento bolivariano adaptado a los intereses y a las potencialidades de los niños, aprovechando sobre todo los valores intrínsecos que están en el pensamiento libertador. Libertad, igualdad, la misma fraternidad, la idea de gobierno popular, la idea de república en contra de monarquía, claro. contra los privilegios, los fueros, a favor de la integración nuestroamericana, en la búsqueda de la identidad de lo que somos. No somos blancos, no somos negros, no somos indios, somos una especie media, dice el Libertador, y sobre todo la idea de la suma de la felicidad posible, ¿no? Es decir, de alguna manera u otra está en las estrategias didácticas la manera de adecuar los contenidos a los intereses y a las potencialidades de los niños. O sea, no es que se lo vas a dar, andale. No, porque eso hay que leerlo con ellos. Muy bien, eso es un crimen de lesa didáctica. Claro. Eso es como un niño como una persona que está empezando a trotar, que tú lo mandes a correr un maratón completo. Imposible. O una persona que está sacando musculatura a cargar 150 kilos. Queda malogrado, maltratado, odia las pesas, odia correr y odia los libros, ¿no? Claro, puedes, por ejemplo, usar libros así también como Muy bien. que un libro de barajitas, ¿no? Que nos regalaron una vez en una feria, entonces ir viendo, ir buscando con ellos, y entonces ubicar aquí el discurso de Angostura, entonces irnos a buscar frases. El ¿no? juego de memorias, el juego dibujar, pintar, construir cuentos, fábulas, hacer mapas conceptuales, sociodramatizaciones. Eso les Muy encanta. bien. Pero fíjate, en el caso específico del discurso ante el Congreso de Angostura, a mí me gusta poner las cosas también en contexto. Lo primero es que el discurso que hace el Libertador, que aproximadamente dura 50 minutos, una hora, lo hace ante 26 de 30 grandes congresistas que vienen a refundar
la Tercera República y que vienen a conformar el segundo Congreso Constituyente. Bolívar venía de no dar pies con bola desde su salida hacia Jamaica hasta la llegada del Orinoco, el Padre Río. Bolívar no había tenido muchos reveses militares, sí, pero ya estaba transado desde Haití la necesidad de retomar el territorio venezolano. Y Bolívar aprende tres cosas rápidamente, porque Bolívar no es un solo Bolívar. Bolívar, como todo hombre, va mutando, va cambiando. Solo el necio no cambia enteramente, ¿no? Hay que aprender, y Bolívar lo hizo. Primero, la convicción que sin participación popular no había independencia. Lo entendió con la sumatoria que hace Haití a la causa emancipadora. La segunda es la idea de que de alguna manera u otra la integración nuestra americana es la garantía del rompimiento con el yugo extranjero, porque a fin de cuentas quienes nos someten a nosotros o quienes nos sometieron son los mismos que someten a los demás hermanos, ¿no? Sí. Y tercero, una amarga convicción fue que el relanzamiento del proyecto independentista en tierra firme no estaba en Caracas, estaba en Oriente. Y fue en el sitio más indicado desde el punto de vista geoestratégico, en la parte más angosta del Padre Río, por eso se llama río Angostura, por eso se le dice Angostura, Santo Tomás de Angostura. Y allí, él, desde el año 18, que convoca todos los poderes, decide entonces conformar el Congreso Constituyente. Yo rescataría 4 cosas del Congreso y por lo cual nosotros deberíamos estudiarlo. Lo primero es la tarea hercúlea. El Libertador levantó de la nada un Estado, un Consejo de Gobierno, altos tribunales, una organización de policía, es decir, levantó... La reforma a la República. Sí, un alfarero de república. Conformó la república y en esa república tenía que tener una base fundacional, fundamental, constitutiva, y ahí nace el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente abre con el discurso de Angostura, pero el Congreso se va a prolongar, como ahorita la Constituyente, claro, se va a prolongar en el tiempo para resolver los grandes problemas. El segundo es que él está dando un mensaje de unidad de mando. A pesar de que si nosotros nos preguntamos dónde está la República entre 1815 a 1818, en esos 3 años, vamos a responder que está en algún bergantín que surca los mares del Caribe, en la mula de alguien, en el caballo de otro, porque la República iba a caballo, iba en bergantín, iba en las espadas, porque la República no ocupaba territorialidad. Sí. Bolívar logra concretar la República y manda un mensaje de unidad y sobre todo de igualdad ante el concierto de las naciones. Existe la República, existe Venezuela y después tenemos que reconocerlo. Y el tercer elemento, que es sumamente interesante, es que Bolívar no se conformó con entregar el poder que él se había arrogado por las circunstancias de la guerra, sino que él además plantea un proyecto político, un proyecto republicano, un modelo a seguir. Y entonces en ese modelo está un Bolívar más macerado, más remozado, más maduro, ya no es el azariento muchacho del año 12 en el Manifiesto de Cartagena, ya no es el atribulado joven aventado a las Antillas del año 15 en la Carta de Jamaica, sino es un hombre, ¿verdad?, que ha aprendido de las derrotas y de los triunfos, que ha convocado a los descontentos tribunos del año 11 y también a los alzados orientales del año 17, ya se había llevado por el pico, ya se había fusilado el 16 de octubre del año 17 a Manuel Carlos Piar, que fue el que le abrió exactamente Angostura a él. Y de alguna manera u otra, Bolívar entiende que su alocución no puede ser un acto administrativo, sino es un mensaje. Y en ese mensaje es entregarle el poder al soberano Congreso y plantearle las bases de una posible república. Una república popular, una república de división de poderes, pero sobrepasando las expectativas de la época. Bolívar tampoco era un ilustrado clásico, como Rodríguez tampoco lo era, plantea los 3 poderes tradicionales, el moral, la cuarta potestad. Entonces echa mano, él dice a los clásicos de la antigüedad, de Roma, los censores de Atenas, los censores de Grecia, a los censores de Roma, etcétera, y hagamos un cuarto poder. Pero además del cuarto poder que Bolívar plantea, que es bastante interesante,
da en el núcleo identitario de la latinoamericanidad, cuando dice, no somos blancos, no somos indios, no somos negros, somos una especie de media, de los que Martí después va a llamar nuestra América, sí, como algo que nos distingue del mundo anglosajón y de otras realidades. Y por último, una cosa que yo señalaría también de gran interés, la visión integracionista. Es decir, Bolívar allí plantea, esboza lo que se va a materializar después en el Congreso Anfitriónico de Angostura. Bolívar estaba convencido, como un unionista sincero, que si no cerrábamos filas, si no nos uníamos bajo el estandarte de la libertad, éramos presa fácil, bien sea de la potencia moribunda española o de la diplomacia norteña que ya estaba mostrando su fauce, que es la doctrina Monroe, de unas Américas para los norteamericanos. Sí, señor. Fíjense todo lo que hemos hecho hoy, todo lo que hemos conversado. Hemos estado trabajando también en una instancia que se llama Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, el tema de la historia. Hicimos varios foros el año pasado, junto con la Universidad Militar Bolivariana, para analizar películas que no solamente nos hablaban positivamente de nuestra historia, sino que criticaban negativamente y a veces hasta ridiculizaban, como en una película que vimos sobre Sucre, desfigurando la historia, advirtiendo a estas personas que nos acompañaron, más de 1.200 militares, que también cuando se ven películas históricas o cuando se leen libros de historia también nos pueden mentir y que ellos tenían que desarrollar un sentido crítico. Hay historiadores que ridiculizan a Bolívar y que han dedicado toda su vida a ridiculizar a Bolívar. No los voy a mencionar porque yo los he leído, realmente no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero bueno, hay que leer como decimos nosotros siempre y de todo, ¿no? Aunque sea con un pañuelo en la nariz hay que leerlo, pero también hay que leer a don Augusto Mijares, el Libertador, donde él nos decía, entre otras cosas, que si de la historia no se aprendía nada, ¿en dónde íbamos a aprender, no? Entonces, es eso, pues. Eso habla de la grandeza del personaje. La grandeza es directamente proporcional a la envidia y al odio. Mientras más encumbrado y glorioso es un personaje, mayor son los envidiosos. El gran José Martí, en Los Tres Héroes, que habla de las bondades del Libertador, lo podríamos parafrasear, dice algo así como, nadie niega de los reveses y las caídas que pudo haber tenido el Libertador como todo ser humano, porque él dice, porque hasta el sol tiene mancha. El malagradecido ve la mancha, los agradecidos vemos la luz. Entonces, a veces... claro, es un ser humano perfectible como cualquier otro. Pero los malagradecidos ven las manchas, que siempre son mínimas, con la grandiosidad del sol, ¿verdad? Y Bolívar es eso. Entonces, si Bolívar tiene tantos enemigos ayer y hoy, significa que Bolívar es un muerto que goza de muy buena salud. Así es, así es. Bueno, y nos vamos nosotros contándoles de novedades que nos acaban de entregar en este momento. De Marta González Fernández, las asociaciones de ahorro en Venezuela, 2 ensayos y un manual, editado por Sensala Editorial. Lo vamos a revisar, Marta, gracias por enviarnos este libro. Y una novedad de Editorial Galac, de Ignacio Busnego Escobar, reformular la política venezolana, ideas para la discusión. De Alexander, ustedes se van a quedar viendo ahora que Alexander ha estudiado mucho y ha leído mucho. Aquí en este libro nosotros nos vamos a copiar toda esa presentación y es un libro sumamente interesante. Que está guindado en la página del Centro Nacional de Estudios Históricos. Qué bueno. En el Centro Nacional de Estudios Históricos van a conseguir de todo. Hay de todo. Y todos nuestros libros están guindados allí. Sí, porque tú tienes no solamente inquietudes históricas, sino literarias. Y este libro, estas notas sugerentes sobre 3 novelas venezolanas, es un buen libro que deberíamos reseñar también en pie de página, ese nuevo periódico literario, de crítica literaria, que está circulando por allí. Y ustedes también han hecho en estos días que estamos grabando este programa un buen análisis sobre Doña Bárbara, una lectura actualizada sobre Doña Bárbara. Terminemos con eso. Sí, mira, Doña Bárbara cumple 90 años. Nosotros, primero decir que en noviembre, del 19 al 21, vamos a llevar a cabo el 15º Congreso Nacional de Historia Regional y Local y el 2º Internacional. Son muchos los temas allí. Los 20 años de la Revolución Bolivariana, los 40 años de la Revolución Nicaragüense, las historias globales del sur, la propuesta de historia insurgente que nosotros perfilamos
Y vamos a rendirle homenaje a 3 libros señeros que están cumpliendo redondito 80, 90 y 100 años. 80 años de Hacia la democracia, el primer ensayo de interpretación marxista de la historia venezolana, Carlos Irazábal. Los 90 años de Doña Bárbara, de don Rómulo Gallego, que tenemos una actividad, que hicimos una actividad sobre la misma, con Nelson Guzmán y Alejandro Bruzual analizándola. Y por último, los 100 años de un libro muy polémico, que también vamos a seguir trabajando, que se llama Cesarismo Democrático, de Laureano Vallenilla. La primera tesis que derribó, que defenestró la idea de que la guerra de independencia fue una guerra civil, pero que fue un intelectual también que estuvo a favor del régimen de Gómez y defendió la postura del gendarme necesario, Gómez como un mal necesario para domeñar las fuerzas autodestructivas del pueblo venezolano. Bueno, vamos a seguir teniendo a Alexander aquí porque sí, bueno, podríamos hablar de esos libros que son muchos temas, apasionantes. 80, 90 y 100 años. Vamos a tener otra cita con Alexander para hablar de esos libros y de sus libros propios. Gracias. En otro momento en la librería mediática. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.